Arratsaldeon guztioi. Antes de comenzar este debate, es de recibo dar las gracias a los 4 participantes por estar aquí con nosotros y, por supuesto, también a vosotros, a vosotras, el público, por acercaros a esta sala de Cultura Gunea. El acto de hoy se engloba dentro de la campaña organizada por el Ayuntamiento de Durango al hilo de la consulta de este próximo domingo, 14 de marzo. El formato del debate ha sido consensuado con todos los participantes y lo vamos a explicar brevemente. Va a tener una duración aproximada de 90 minutos y comenzará y acabará con intervenciones de los representantes de los partidos de acuerdo a un orden que ha sido establecido por sorteo y que va a ser el siguiente, y aprovecho también para saludar. Por un lado, en primer lugar, tomará la palabra en estos turnos Euskal Herria Bildu, Aritz Bravo, Arratsaldeon. En segundo lugar, tomará la palabra el Partido Nacionalista Vasco, Mireia Correguibe, Arratsaldeon. En tercer lugar, el Partido Socialista de Euskadi Esquerra, Jessica Ruiz, Arratsaldeon. Y en cuarto lugar, Herriaren Eskubidea, Elkarrekin Podemos Independienteak, Jorge Valera, Arratsaldeon. El grueso de nuestro tiempo va a ser para una serie de preguntas que van a poder ser discutidas en bloques de 10 minutos con turno libre de palabra. Se pide, por supuesto, a los participantes que se expresen dentro del tiempo más o menos aproximado que les pueda corresponder a cada uno, pero en realidad tampoco vamos a llevar un control al segundo estricto de quién abre, por ejemplo, el turno y quién lo cierra. Por dar una idea general, 2 minutos y medio va a ser el tiempo que de media tendrían cada uno de los participantes, de las participantes, en estos bloques de 10 minutos. Por lo demás, el público también podéis lanzar preguntas. Tenemos un micrófono inalámbrico para ese fin. Son bastantes cosas para los 90 minutos que tenemos, así que, sin más, si os parece, vamos comenzando recordando primeramente la pregunta de la consulta, que se va a hacer este domingo a las y los duranganas. La pregunta es: ¿está a favor de paralizar el proyecto PEI-1 Ferrocarril y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana? Puede que se vote sí o no, o se vote en blanco o nulo, o que la gente se abstenga. En esta primera ronda os vamos a pedir, por favor, que de una manera breve, sucinta, nos digáis, quizá con una frase, cuál es la postura que defendéis cada uno. Después podréis ampliar ello. Con el turno que hemos dicho, Aritz Bravo, Euskal Herria Bildu, primero. Euskal Herria Bildu, otro turno sí. Mireia Correguibe, Partido Nacionalista Vasco. El voto de en estos momentos, y tal como se ha planteado la consulta, carece de total sentido. Jessica Ruiz, Partido Socialista de Euskadi Esquerra. Como el orden de los factores y no del producto, nosotros vamos a votar no en la consulta. No vamos a acudir, perdón. Y Herriaren Eskubidea, Elkarrekin Podemos Independienteak. Sí, por supuesto, nosotros desde Herriaren Eskubidea votaremos que sí, participaremos y votaremos sí para parar el proyecto de las 5 torres y para abrir un proceso participativo con la ciudadanía. Vale, pues ahora sí que tenéis también tiempo para ir entrando más en detalles, por favor, cuando queráis. Sí, bueno, la postura que se mantiene desde H. Bildu es una postura que se mantiene durante años y que tenemos tiempo argumentando que este proyecto actual, el proyecto Ferrocarril, como actualmente existe y está en los papeles, no es un proyecto que necesita el Durango hoy en día, es un proyecto anacrónico y que se pensó al calor de la burbuja inmobiliaria y que no tiene ningún sentido en la actualidad, ya que no responde a las necesidades que tenemos como pueblo, como puede ser la falta de espacios verdes, la falta de vivienda de protección oficial. Nuestra postura es un sí, porque también estamos convencidos de que el interlocutor que tenemos en este caso enfrente, el propietario de los suelos, es el gobierno vasco. Es una institución pública que tiene como lo tiene el Ayuntamiento de Durango una finalidad, una vocación de servicio público y que busca el bienestar de la ciudadanía. Entonces, entendemos que
Al ser dos instituciones las que nos tocará hablar a posteriori, pues entendemos que una posible solución, una posible alternativa a este proyecto pues es más viable. Entonces, nuestro voto es claramente a favor de la pregunta. Y ya que, bueno, dentro de esta pregunta también nos gustaría dejar sobre la mesa dos preguntas más que serían estas. ¿Alguien de esta mesa considera que Durango necesita, en medio de Durango, un proyecto que cuente con 5 torres, con 554 viviendas, en mitad del pueblo, con todo el tráfico que eso genera, con todo el ruido que eso genera, con toda la contaminación que eso genera? ¿Hay alguien en este debate que defienda ese proyecto actualmente? ¿Cree que es bueno para Durango? Una pregunta esa, y la segunda sería, todos los partidos y representantes que estamos debatiendo en este foro, acatará y respetará los resultados que salgan de esta consulta, bien sea el sí, bien sea el no. Desde luego, no creo que este proyecto sea bueno para Durango y, evidentemente, como parte del equipo de gobierno, y más como ya hemos dicho más de una vez, y el equipo de gobierno respetará la consulta, el resultado de la consulta. Es que recasco por la concreción, Partido Nacionalista Vasco, Mireia Covirive. Sí, bueno, ¿por qué decimos desde AJPNV que esta consulta no tiene sentido? Pues lo decimos por 4 razones muy sencillas. En primer lugar, porque el equipo de gobierno, sin esperar al resultado de la consulta, ya ha paralizado unilateralmente este proyecto mediante la declaración de lesividad. Entonces, ¿para qué preguntar ahora a la ciudadanía? En segundo lugar, porque la consulta, además de ser legal, debe de realizarse con toda la información, y esto no se ha dado tampoco en este proceso. En tercer lugar, porque gane el sí o gane el no, es totalmente imprescindible negociar con ETS y con el gobierno vasco, que son, como ha dicho perfectamente Aritz en estos momentos, los dueños, los propietarios de ese terreno, para llevar allí a cabo cualquier proyecto. Y en cuarto lugar, porque EH Bildu y Elkarrekin Podemos iniciaron ya hace tiempo la vía de la judicialización de esos procesos que ahora están abiertos, condicionan es abstenerse ante esta consulta que, como decía, carece de sentido. Y nuestra apuesta es la de abrir un proceso más amplio, un proceso participativo más amplio, que permita definir cuanto antes un proyecto realista, un proyecto viable, un proyecto que permita alcanzar un acuerdo y después trabajar, por supuesto, para poder llevarlo a cabo en colaboración con el resto de instituciones implicadas, negociando y llegando a los acuerdos necesarios. En resumen, definir bien el terreno de juego, impulsar la participación real, escuchar, acordar y avanzar. Esa es nuestra apuesta. Que recasco Mireia Covirive también aquí por tu concreción. Seguimos adelante. En tercer lugar, Partido Socialista de Euskadi, Jessica Jessica. Pues el Partido Socialista de Durango ha decidido que no va a ir a votar el próximo 14 de marzo. Nosotros en el Pleno ya votamos a favor de la consulta y la pregunta y estamos a favor de ello, pero es que consideramos que no es el momento. ¿Por qué el orden de los factores ante el producto? Porque está claro que esto todo pasa por una negociación entre dos instituciones públicas. Cada una tendrá que poner de su parte para llegar al mejor acuerdo para conseguir lo mejor para los durangueses. Pero debemos acudir a preguntarles a la ciudadanía cuando ellos tengan claro en qué límite nos estamos moviendo, legales, económicos, medioambientales. Cuando seamos capaces de explicar a la ciudadanía sus proyectos, dentro de qué límites pueden entrar, qué proyectos pueden ser reales, entonces tendremos que acudir a hacer una participación ciudadana. Por supuesto que no ponemos en duda para nada la legalidad de la consulta y por supuesto que lo que ha preguntado Aritz, ¿alguien considera el proyecto de las 5 torres? Creo que en campaña de 2019 todos los partidos ya dijimos que las 5 torres no era lo que necesitaba Durango. A partir de ahí, ¿es el momento de ir a consultar? No, primero negociemos, tengamos claro que es un proyecto viable y real y luego acudamos a la consulta y al proceso participativo de la ciudadanía. Es que recasco. Jessica Ruiz, Jorge Varela, en exclusividad para cerrar este turno. Sí, bueno. Desde Riesgo Escudia, como he dicho, votaremos que sí a una consulta que está avalada por más de 4.000 firmas, está avalada por un proceso legal que respalda esta consulta, está avalada por la aprobación en los mismos términos que se producen ahora mismo por la aprobación en pleno de todos los partidos que estamos hoy aquí y sobre todo está avalada por el esfuerzo de muchas personas de la ciudadanía que han hecho un esfuerzo intenso para conseguir todo lo necesario para que este proceso se pudiera dar.
Votaremos que sí porque creemos que es un proyecto creado obviamente durante la crisis inmobiliaria. Y aquí respondo a las preguntas. Obviamente no creemos que el proyecto actual de las 5 Torres, como hemos dicho siempre, defienda los intereses de la ciudadanía de Durango y precisamente por eso creemos que lo coherente es votar que sí. Votaremos que sí porque no solo creemos que sea coherente, sino porque todo lo que no sea votar que sí, cualquier otra alternativa que no sea votar que sí, es defender el proyecto actual de las 5 Torres. Entonces, no entendemos ninguna otra postura que no sea participar y votar que sí. Todo lo que no sea esto es defender el proyecto actual de las 5 Torres y un proyecto con el que nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que no defiende los intereses de la ciudadanía y que obviamente hemos luchado contra él, tanto desde dentro del ayuntamiento como vía judicial, como usted bien se ha dicho. En este caso, aclarar que la vía judicial nada tiene que ver con la consulta y, bueno, hablaremos más adelante de ello, pero no tiene ningún sentido vincular los procesos judiciales con la consulta porque son procesos paralelos. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, obviamente Riel en su idea nos comprometemos con la ciudadanía a acatar el resultado de la consulta. Y por último, solo dejar un apunte. Desde Riel en Estudia siempre hemos defendido la participación ciudadana y desde luego siempre defenderemos que preguntar a la ciudadanía tiene sentido. Siempre tiene sentido. Jorge Varela, de Riel en Estudia, Elkarrekin Podemos Independiente, agradezco el punto de concreción. Si os parece, dejada esta primera ronda, vamos a entrar ya con el primero de los temas que ponemos encima de la mesa, en turno libre de palabra, 10 minutos para compartir. El tema vendría a ser el siguiente. El proyecto del PERI-1 ferrocarril viene de lejos, algo así como desde 2006, más o menos. Ahora se está pidiendo a la ciudadanía que decida sobre él. La pregunta es, a día de hoy, ¿veis el proyecto viable? Esa es la pregunta que ponemos encima de la mesa. Bien, desde EAJPNV hace tiempo que dijimos que ahora mismo este proyecto no tiene ajuste, ¿no? Ni con la realidad ni con las necesidades actuales. Y aprovecho ya para responder también a la pregunta de Aritz, que viene a ser un poco la misma, ¿no? Nosotros lo dejamos clarísimo. ¿Y por qué? Pues por dos motivos fundamentales. La primera, porque la situación socioeconómica ha cambiado muchísimo desde que se diseñó el proyecto, ¿verdad? Y la segunda, porque el propio proyecto en sí también ha cambiado radicalmente. Pero a mí me surge una pregunta también. ¿Qué es lo que se pone en duda? ¿El PERI de 2006? ¿El soterramiento del tren en Durango? ¿O esa altura máxima de 18 plantas de los edificios? Que no podemos olvidar que el proyecto urbanístico fue imprescindible para soterrar el tren en su día en Durango. No había ninguna otra manera de poder soterrar el ferrocarril. Y todos y todas los que estamos hoy aquí sabemos perfectamente qué ha sido el ferrocarril en Durango. Yo creo que a veces se nos olvida lo que hemos vivido de alguna manera con ese tren, ¿verdad? Que separaba el municipio en dos. Y como se nos suele olvidar, he traído dos imágenes. La pena que tengo es, estamos un poco lejos, pero esta es una imagen que recoge desde altura, ¿vale?, todo ese terreno del ferrocarril, es decir, cocheras, trenes, ruido, contaminación, molestias e inseguridad. Porque no podemos olvidar que los pasos a nivel se bajaban cada 15 minutos. Supongo que ninguno de los que estamos hoy aquí lo hemos olvidado, aunque a veces parezca que sí. Entonces, tenemos claro que ese proyecto se llevó a cabo gracias al esfuerzo de EAJPNV. Un esfuerzo que viene desde 1990, que se ha conseguido al final con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Y ahora no nos podemos olvidar de todo eso. Lo que sí tenemos claro es que la situación socioeconómica, lógicamente, ha cambiado y que nosotros ahora lo que no vemos son edificios de 18 alturas. Eso sí, lo que sí tenemos que hacer es intentar impulsar un proyecto que, dando respuesta a las necesidades de Durango y de los durangarras, sea viable y sea posible alcanzar un acuerdo con el propietario de ese terreno para poderlo llevar a cabo. ¿Para qué? Pues para avanzar. Vale, recordad que obviamente si en una sola intervención vais acumulando el tiempo, pues después os quedará obviamente menos tiempo para réplicas o para cualquier cosa, eso también forma parte del juego. Sí, por favor. Sí, bueno,
desde Riera Escuidea obviamente creemos que no es viable el proyecto actual, no tiene ningún sentido por muchas razones. Porque se hizo al albor de una burbuja inmobiliaria, se hizo pensando únicamente en un beneficio económico y estamos completamente en contra. Pero más allá, incluso creemos que no es viable legalmente. Es decir, por ello tenemos recurrido primero el convenio y luego el PERI en los tribunales, porque no cumple con la ley del suelo del 2006, que recoge, por ejemplo, un dato tan interesante como que este suelo debería tener un porcentaje del 40% de vivienda pública en lugar del 20% que está queriendo construir el gobierno vasco. ¿Por qué una administración pública no defiende la vivienda pública en una construcción en suelo público? No lo entendemos. Debería ser, aún con más razón, la administración pública quien defendiera los intereses sociales de la propia ley que ellos aprobaron en el 2006. Creemos, además, que no es viable social ni medioambientalmente y que no cubre las necesidades del Durango, ni las necesidades que tenemos hoy en día, ni las necesidades futuras. Todo lo contrario, creemos que es un proyecto que pretende construir 5 torres de 18 plantas que generarán más cemento, más tráfico, más ruido, más contaminación y más problemas con los pobres servicios públicos que ya tenemos. Todos conocemos los problemas que tenemos en cuanto a servicios de atención médica, servicios de pediatría, atención primaria, la calidad del aire, y estamos hablando de generar 554 viviendas, en torno a 1.500 personas más, 1.200 vehículos más. Y por ello entendemos que no es viable, y por ello repito, como he dicho antes, que votaremos que sí, porque todo lo que no sea votar sí, todo lo que no sea votar sí, la abstención, el no, el voto en blanco, todo lo que no sea votar sí, es estar apoyando un proyecto que no sirve, un proyecto de 5 torres de 18 plantas. Y en cuanto a algo que se ha nombrado, el peaje que ha sufrido Durango durante 100 años. Obviamente, no lo olvidamos. No olvidamos que durante más de 100 años Durango ha estado partido en dos, que ha tenido que pagar en contaminación, ha tenido que pagar en coches esperando, en pérdidas de tiempo, incluso en vidas humanas, durante más de 100 años, repito, por una vía que atravesaba Durango, partía el pueblo en dos y que daba servicio, recordemos, a todos los pueblos de la línea, es decir, entre Donosti y Bilbao. Creemos que Durango ya ha pagado suficiente peaje durante todos estos años para que ahora encima nos quieran cobrar más dinero por algo que hacía falta en Durango, algo que era necesario. Sí, disculpa que soy un poco el polímano, y que se ha hecho pagado con dinero del gobierno vasco en otras poblaciones. Bueno, yo entrar a valorar si es viable o no, lo que está claro es que se hizo en una época en la que totalmente no tiene nada que ver con la actual, ni socialmente ni económicamente. Todos estamos de acuerdo en que necesita modificarse, pero parece que el PERI únicamente son 5 torres. Y no, eso es lo que no queremos. Pero aparte de eso, que no se nos olvide que en ese PERI también se recoge un parque verde confortable con una extensión de 45.554 metros cuadrados en el centro de Durango. Un suelo libre de tránsito motorizado donde toman protagonismo los ejes peatonales continuos y el carril bici, relacionando una serie de áreas de actividad, espacios clave como elementos de dinamización social, llenos de cobertura vegetal. Es decir, parece que el PERI lo único que lleva en sí son 5 torres. No, hay muchas más cosas planteadas. Está claro que las 5 torres no es el momento, es más, estamos de acuerdo en que es el momento de impulsar la VPO, la vivienda tasada, los pisos intergeneracionales. Estamos de acuerdo, incluso creo que el gobierno vasco estaría de acuerdo en una propuesta así, propuesta que a día de hoy no ha recibido de ninguna de las partes. Respecto a que sea o no viable legalmente, pues bueno, los jueces lo dirán. Yo no soy juez, no lo voy a decir, y más adelante se hablará sobre ese tema. Pero insisto, todo esto viene como consecuencia del soterramiento en lo que podemos estar todos de acuerdo, nos ha facilitado la vida a todas y a todos los durangueses, y el PERI va mucho más allá de 5 torres de viviendas de lujo que creo que tenemos todos claro que no se van a llevar a cabo. Sí, se ha hecho a ver si recordamos lo que era la estación y todo eso. Yo toda mi vida prácticamente he vivido
en una ocasión que las ventanas de mi habitación daban hacia la estación. Personalmente he visto todo lo que ha sido y entonces sé lo que ha supuesto eso, sé lo que era el ruido, a las horas de la noche también el ruido que hacían, pero eso no me hace dudar de que sé que las infraestructuras generales, como son los trenes, las autopistas, o autovías, o otro tipo de infraestructuras, no los debe llevar el pueblo por donde pasa. Eso no se hace en ningún otro sitio, no se hace ese tipo de planteamientos, porque no creo que a nadie se le ocurra decir que el túnel subterráneo acuático que están planteando hacer de Getxo a Sestao lo tengan que pagar las gentes de Getxo y las personas de Sestao a base de torres de 18 plantas o de 35 plantas, me da igual. Creo que hay que diferenciar lo que ha supuesto eso y esas obras necesarias que no son simplemente soterrar el tren, sino también ha supuesto mover las fronteras al principio, un desdoblamiento de más de 16 kilómetros de trazado ferroviario. Entonces, sí, entendemos lo que ha supuesto por Durango, entendemos que ha sido una mejoría, pero esa mejoría no puede ser a base de una fractura. Entendiendo eso, veo que todos estamos, me alegra ver que todas estamos de acuerdo en que es un proyecto caduco y que no tiene ningún sentido actualmente en Durango. Si queremos cambiar eso, si queremos que no se hagan las 18 torres, la única opción es cambiar el PERI. Es decir, la única opción es el sí. Si hacemos eso, si se opta por otras vías de que vamos a modificar el proyecto actual, pero sin entrar en profundidad, lo que pasaría es que si queremos bajar la literalidad, ocuparíamos más espacio verde y quitaríamos ese espacio verde al que el PSE alude, que es ese espacio verde tan bonito. Entonces, si queremos cambiar, si entendemos, pues si hay un consenso en que el proyecto actual del ferrocarril no tiene ningún sentido actualmente, no entendemos la postura en el no. Se dice que de no ir jamás. Ya, si fuera por el no, fuera una apuesta valiente de decir que vale, vamos a ir, defenderemos el proyecto porque creemos que en su momento se hizo con lógica, defendemos que no se cambie este proyecto porque entendemos que está supeditado al soterramiento, pues vale, sería una postura, yo creo que valiente y que va de frente, ¿no? Pero esta postura de abstención, aludiendo a parálisis que realmente no existen, aludiendo a procesos participativos que en sí, el proyecto de la consulta en sí es un mayor proceso participativo que se va a hacer en la historia de Durango, pues la verdad que no lo entiendo. Y además, que ese discurso venga de partidos que han estado tantos años en el gobierno y no han hecho ningún proceso participativo para saber lo que quiere el pueblo de Durango sobre el ferrocarril, pues la verdad que no lo entiendo. Este es el caso por esta primera charla. Antes de seguir al segundo tema, lo que sí vamos a hacer es abrir turno de preguntas. Por si alguien al respecto de este asunto tiene alguna pregunta que hacer, pues ahora puede levantar la mano y creo que hay un micrófono inalámbrico por ahí, yo debería, y pues que podrá levantar la pregunta. En caso de que no la hubiera, pues seguiremos con el siguiente tema, sin ninguna clase de problema. De todas formas, no tengáis ninguna clase de miedo para preguntar, que no creo que vayamos a comer a nadie. Bien, pues avanzamos, si os parece a todos, a todas, al segundo asunto. Según declaraciones bastante recientes de la semana pasada del consejero Iñaki Arriola, recogía el periódico El Correo, decía: el Ayuntamiento de Durango deberá devolver, es verdad que no especificaba tampoco cómo, al menos en esas declaraciones, pero tendrá que devolver parte del dinero invertido en el soterramiento. La pregunta es muy sencilla, muy directa. ¿Cómo veis esta cuestión? Esa es la pregunta. Yo quería comentar, antes de pasar a responder esta pregunta en concreto, ¿no? Sí quería comentar por una parte, porque tanto Jorge como Aritz han mencionado, ¿no?, que otros proyectos se llevan a cabo a través de recursos del Gobierno vasco, y comentar que eso no es exactamente así, ¿no? Y viene al hilo de esta pregunta. Es decir, la mayoría de las obras de infraestructura, en el caso de las ferroviarias, eso se da en muchísimos casos, se realiza a través de la colaboración y financiación entre instituciones públicas. Hay muchísimos ejemplos, no voy a leer ahora todos porque traigo un listado, la verdad, que bastante extenso. Pero voy a citar simplemente tres. Convenio 3 que sigue el Ayuntamiento de Donosti para la adecuación del antiguo túnel de Aiete, financiado al 50%.
Convenio entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Oiartzun para la transformación del topo y la regeneración del barrio de Arrabo. En este caso, el Ayuntamiento, además, de ANV, en aquel momento, que vendría a ser EH Bildu ahora. Bueno, pues el Ayuntamiento puso 3,6 millones de euros de un total de 23,8 millones de euros. Convenio para la mejora de la integración urbana del trazado ferroviario en Eibar, al 50%. Pero hay otros muchos. Hay en Zarao, hay en Inchaurrondo, hay en El Goiba, hay en Irún, hay en Lezama, hay un montón de casos. Entonces, no es cierto que todos los proyectos de infraestructura se llevan a cabo financiados por el Gobierno vasco y no por los ayuntamientos. Y mucho menos cuando en ese proyecto el ayuntamiento puede ser beneficiado y, sobre todo, cuando se trata de un caso que ha sido el propio ayuntamiento el que lo ha solicitado. Es decir, el soterramiento es una demanda histórica de los durangueses y las duranguesas. Y como antes se nos ha olvidado comentar un tema, me ha quedado claro que los dos recordéis muy bien qué ha sido el ferrocarril aquí. Lo que no os he oído reconocer es el beneficio que ha supuesto ese soterramiento a ninguno de los dos. Y además también se os ha olvidado mencionar el desarrollo socioeconómico que el ferrocarril ha supuesto para el municipio. Porque el ferrocarril no ha sido solo ruido y solo molestias, sino que el ferrocarril supuso en su día el desarrollo socioeconómico clarísimo del municipio de Durango. En nuestro caso, bueno, yo creo que está claro, el soterramiento, como decía, es una demanda de Durango, lo solicitamos nosotros y ahora lo que tenemos que asumir de alguna manera es que hay un acuerdo con el Gobierno vasco que hay que actualizar, como decía, porque el proyecto ha quedado obsoleto, porque la situación socioeconómica ha cambiado, porque han cambiado muchísimas cosas. Hay que actualizarlo y hay que avanzar, ¿vale? Con un consenso, con un acuerdo. Y como muy bien explicó en los foros que se celebraron aquí mismo el técnico de ITICAR, lo que se está solicitando ahora es que ese proyecto se pueda llevar a cabo mediante, de alguna manera, la recuperación de una pequeña parte de la inversión. En ningún caso se está diciendo que Durango tenga que pagar el soterramiento, ni muchísimo menos. Vale, yo la palabra. Bueno, tengo muchas cosas que decir y intentaré ser breve. En primer lugar, yo no he dicho que todos los proyectos se paguen con dinero público, pero ya que nos ponemos a dar ejemplos, podremos dar el ejemplo de la variante de Ermua, 30 millones de euros que pagó el Gobierno vasco a través del Departamento de Desarrollo Económico, el metro de Donosti 180 millones de euros y la gran joya de la corona, financiado al 50% entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, el metro de Bilbao. El metro de Bilbao, en 2026, según el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, llevará gastados 2.400 millones de euros. 1.200 millones de la Diputación Foral de Vizcaya, 1.200 millones de Gobierno Vasco. Y esto, las líneas 1 y 2, habría que sumar la línea 3, que se prevé otros 280 millones de euros. Perdón. No entendemos este doble rasero, no lo entendemos. Porque el soterramiento de Durango es beneficioso para Durango, pero es beneficioso para toda la línea que recorre entre Bilbao y Donosti. En cuanto al señor Arriola, bueno, quizás se tendría bien primero regularizar, todos los comercios que tiene la estación de tren y que a día de hoy siguen sin regularizar y siguen sin pagar los impuestos que deben. O también podría tener a bien explicar por qué un proyecto que inicialmente iba a costar 80 millones de euros está ya sobrepasando los 280 millones de euros y aún no han terminado. Nos preguntamos por qué Durango tiene que pagar esto, pero voy a ir un poquito más allá. Un proyecto que afecta en muchos sentidos a Amorebieta, a Euba, a Durango y a Iurreta, con estaciones nuevas en Traña, en Durango y en Euba, con soterramiento en Iurreta, en Durango y en Abadiño, con supresión de 27 pasos a nivel, de los cuales solo 4 son en Durango, el resto son fuera de Durango. Sin embargo, la factura la tenemos que pagar en Durango. Y, bueno, con una construcción de un parking subterráneo y una zona comercial que ni siquiera se han dignado en declarar ni en decir que es un aprovechamiento de estos metros cuadrados. No, es que no hay mucho más que decir. Quieren que paguemos la factura de todos los pueblos y además quieren que lo hagamos solo Durango.
Y en esto vamos a coincidir con el PNV, no con el PNV que viene hoy, pero sí con el PNV que en 2012, en palabras de Irígoras, decía: quieren que firmemos un convenio claramente perjudicial para los intereses de los durangarras. Un convenio que ella misma mandó firmar en 2018. No es nuestra competencia, sino la suya. El desmantelamiento de 27 pasos a nivel pretende que lo paguemos solo desde Durango. Es una operación ferroviaria y no municipal, por lo tanto que la paguen ellos. Eso decía Irígoras sobre este proyecto en 2012. Hoy en día parece que con el PNV del gobierno cambian las tornas. Y diré solo una cosa más. El responsable era por aquel entonces del PNV de Transportes y Obras Públicas del grupo parlamentario, que calificó la decisión del gobierno vasco de discriminatoria para los vecinos de Durango por no estar gobernados por el PSE. En aquel entonces gobernaba Patxi López, e incluso llegó a hacer unas declaraciones en las que decía que el gobierno vasco solo tiene en cuenta el color del alcalde que funciona cada municipio. Estas son las acusaciones que se lanzaban en 2012. Hoy vemos cómo cambian las tornas. Podemos ir todo lo que queramos para atrás, pero creo que ahora la cosa es lo que tenemos delante y mirar hacia adelante. Es verdad que ha habido diferentes proyectos que se han financiado y las instituciones, ha habido otros que no han necesitado financiación. En el caso de Durango, parece que se nos olvida que los terrenos son del gobierno vasco. Un dato importantísimo, pero bueno, partiendo de esa base. Que sí que es verdad que hubo un sobrecoste de 80 millones a 280 millones de euros. Sí, pero también lo estamos viendo en Durango ahora mismo. Tenemos un parque que iba a costar 160.000 euros y ahora va a costar 400.000 euros. Extrapolémoslo a ver cuánto nos sale. A todos nos pasan esas cosas. Sobre las declaraciones de Arriola, creo que no ha dicho nada nuevo. Es algo que el gobierno vasco ha repetido por activa y por pasiva, que pretenden recuperar una parte del gasto. Y es más, creo que en la reunión que se mantuvo con ETS a este ayuntamiento se le dejó bastante claro cuál era la postura, dentro de lo poco que se habló del tema en esa reunión. Y el ayuntamiento en aquel momento no dijo nada. O sea que ahora podemos echar culpas fuera, pero la cuestión es que el domingo tenemos una consulta popular que no nos soluciona nada de todo esto y que todo pasa por sentarse después a negociar entre dos instituciones y llegar al mejor acuerdo para ambas instituciones. La consulta lo que dará es la opinión de la ciudadanía de Durango sobre ese proyecto. Eso es lo que dará la consulta y lo que no, es una respuesta que no se puede dar en ningún despacho, en ningún foro donde diferentes instituciones se puedan aceptar. Lo que tenga que ver la ciudadanía de Durango lo dirá la ciudadanía de Durango, y la consulta popular es el mayor ejercicio de participación ciudadana que se va a hacer en Durango. Un pequeño punto sobre los 160.000 euros. Si eres capaz de demostrar, dar un papel que diga en un proyecto, sobre el proyecto de obra, que ponga 160.000 euros que valía eso, si eres capaz de crear ese documento, rectificaré. Pero si mientras no eres capaz de eso, porque en su momento se puso una cifra orientativa en un foro o lo que sea, si eres capaz de traer esa cifra real sobre un proyecto concreto, rectificaré. Pero todo lo demás es intoxicar, mentir y intentar encubrir los sobrecostes que tuvo el periferrocarril, el proyecto de soterramiento que triplicó, casi cuatriplicó el presupuesto inicial con así datos erróneos y datos falsos. Lo que conviene decir en este debate es que se dice mucho, ¿no? El coste del soterramiento, no hay ninguna vinculación legal con lo que supuso el soterramiento y lo que se va a hacer encima en el periferrocarril, en el proyecto del periferrocarril. No hay ninguna vinculación, ahora que se habla mucho, se dice mucho, ¿no? Que se pone en duda lo vinculante que puso la consulta y todo eso. En ningún momento no hay ningún vínculo jurídico ni legal que nos obligue, por el hecho de que se hiciera en su momento el soterramiento en Durango, tener que hacer 5 torres con 554 viviendas en mitad del pueblo. No hay ningún vínculo legal sobre eso. Dicho esto, ese discurso de los millones pues suena como amenaza, ¿no? Durango tiene que pagar su parte. Durango ya ha pagado su parte. La ciudadanía de Durango, vía impuestos, ha pagado ya su parte en lo que le cuesta, en lo que costó el soterramiento. Igual que ha pagado su parte, está pagando su parte en las obras del metro de Donosti, en lo que, como bien ha dicho Jorge, en las obras del metro de Bilbao, pues la ciudadanía de Durango también ha pagado su parte en eso. Entonces,
decirnos que la ciudadanía tiene que pagar, será decirle a la ciudadanía de Durango, tenéis que volver a pagar con vuestros impuestos el soterramiento de Durango. Y eso es triste, pero no es la primera comparación que se puede hacer en Durango, ¿no? La realidad de Durango. Estamos pagando otra vez y continuamente Durango y Gran Estado un peaje en la 8, mientras todo lo demás de Vizcaya, toda la zona de Bilbao, se puede ir desde Basauri hasta Castro sin pagar un euro, pero si vienes de Zornotza a Durango tienes que pagar un peaje. Es otra más, casi esa sensación de vizcaínos de segunda que tenemos, ¿no? Y lo mismo pasa con la pediatría, que tuvimos que exigir, bueno, que se creó una plataforma y se exigió y no se pudo. Es otra más, otro granito de arena más en esa situación de que Durango, pues somos los vizcaínos de segunda. Vamos bastante sobre el tiempo en esta cuestión, la verdad. A todos nos gustaría seguramente poder extendernos un poquito más, pero tenemos las limitaciones que tenemos. De todas maneras, es probable que muchos de los temas sigan saliendo todavía, porque al final está todo relacionado. Vamos a pasar al tercero de los asuntos, que es también una pregunta muy directa. La pregunta de la consulta plantea que el proyecto tiene que ser viable. ¿Qué significa para vosotros que sea viable esa palabra? Viable. Nosotros entendemos lo que entendemos que tiene que ser viable es ser capaces de presentar a la ciudadanía de Durango un acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento que se adapte a los tiempos y que satisfaga de la mejor manera posible los intereses de ambas instituciones. Algo tan simple como eso. Por eso vamos a también a preguntar a la ciudadanía un proyecto viable. Y no somos capaces de explicarles que es un proyecto viable. Es algo que hemos discutido mucho a la hora de hacer el informe y no hemos sido capaces, entre los partidos políticos que estamos aquí, de definir lo que es viable. Por tanto, a día de hoy, que la ciudadanía acude el domingo a preguntarle para empezar una participación ciudadana para un proyecto viable sin saber lo que es un proyecto viable, eso es lo que entendemos que es un sinsentido total. O sea, que no estamos en contra de la consulta, insistimos en que se ha hecho al revés. Primero, te sientas, negocias, propones, porque el Ayuntamiento a día de hoy, con esa buena sintonía que ha tenido con las otras instituciones, no ha propuesto nada, intentas llegar a algo y dentro de esos límites, con un proyecto, dentro de los límites reales y viables, acudes a la ciudadanía y le preguntas. Por tanto, a día de hoy, el que esté aquí sea capaz de decir un proyecto viable tiene que cumplir esto y esto y esto, o le puede. Pero seamos sinceros, y a día de hoy, ninguno de los que estamos aquí sentados somos capaces de decir lo que es viable. No nuestra opinión, sino lo que de verdad es viable. Lo curioso es que estamos de acuerdo todas en que el proyecto actual no es viable en Durango. Aún así, el PNV y el PS han decidido no ir a votar. Saben que no es viable el proyecto actual, que hay que cambiarlo, y aún así no van. Lo que la pregunta dice exactamente es, ¿queremos paralizar el proyecto actual y a posteriori, en un proceso participativo, decir que es definir un proyecto alternativo de manera participativa? Eso es lo que pedimos. Lo que no queremos es ir a donde ETS o a quien toque, hacer un papel y decirle, mira, esto es un proyecto viable y esto es lo que se va a hacer. Eso que tanto se dice de escucha real, escucha activa, eso no es escucha. Eso es pues, lo que supongo que os gustará hacer. Pero dentro de ese proyecto viable pues, se puede hacer muchas cosas. Lo que no se nos puede exigir al ayuntamiento es que tengamos los deberes hechos, ¿no? Que lleguemos a la consulta, al día de la consulta, pues hablar con ETS, negociar, marcar los límites con los que se puede manejar el proceso participativo, cuando ETS no ha querido reunirse con nosotros. Llevamos, desde que entramos en gobierno, llevamos intentando hablar con ETS y cuando la dirección era del PNV, la respuesta fue única y hasta ahí. Después de la consulta, hablamos. Entonces, no se nos puede decir que hagamos los deberes, que nos reunamos con ETS, que traigamos unos límites para el proceso participativo y que luego ETS, el PNV, no nos abre la puerta. Por suerte, hubo un cambio de dirección en ETS, entró el PSE y por suerte sí podemos unirnos. Eso es algo que sí podemos decir a favor del PSE, no tanto como el PNV, que nos exige hacer los deberes y no nos quema los apuntes, pero el PSE sí que nos ha dejado hacer eso. Entonces, sí pudimos hacer una reunión, entendíamos que había que llegar a un consenso y es un consenso que desde que se inició este proceso entendemos que tiene que haber un consenso porque entendemos que el consenso entre instituciones públicas tiene que haber, porque entendemos que
tenga una finalidad. Entonces, claro, que tenga el consenso con el DSE, porque entendemos que respetará también las, los deseos también y las necesidades de Durango. Eso creemos nosotros. No sé si PNV y PSE, si la consulta sale que sí, estarán dispuestos a ir a donde DSE, al gobierno vasco, y decirles al PNV y al PSE del gobierno vasco y DSE decirles que Durango pide esto y queremos esto. Eso todavía no me han respondido a la pregunta de ¿respetaréis el resultado que sale de esta consulta? A mí lo que me hace gracia es que digas que no se han querido reunir con vosotros cuando con una mano solicitéis una reunión y con la otra ponéis una denuncia y les lleváis a los juzgados. Entonces, no es fácil. A la dirección del PNV no se le puso a un lado y al otro. Al proceso en general. He mantenido en todo momento una postura de respeto y he estado callada mientras habéis estado hablando. Entonces, eso es lo difícil por un lado. Y por otro lado, en cuanto a viabilidad del proyecto, nosotros ya hemos dicho en más de una ocasión porque es para nosotros viable. Para nosotros viable es aquel proyecto que se puede llevar a cabo tras escuchar a los durangarras y que, de alguna manera, respetando esa voluntad y llevándola a donde haga falta, defendiéndola, pueda obtener un consenso de las partes implicadas para llevar a cabo ese proyecto sin condicionar en ningún caso el futuro de nuestros hijos e hijas. Eso es para nosotros viable. Y lo que yo tampoco he oído todavía la respuesta es si ese parque enorme que vosotros estáis diciendo que se podría hacer allí porque el gobierno vasco nos podría de alguna manera regalar ese terreno, porque es verdad que no están vinculados el proyecto del soterramiento en sí, el coste del soterramiento con lo que estamos hablando ahora. Claro que no están vinculados. Hubo un acuerdo, insisto, y en ningún caso se ha dicho que los durangueses o duranguesas tengan que pagar ese soterramiento. Lo que estamos diciendo es que ese proyecto se llevó a cabo porque nosotros lo solicitamos. Que el gobierno vasco lo hizo encantado de la vida porque sabía que Durango iba a ganar muchísimo y que además mejoraba el ferrocarril. Por supuesto que sí. Y que después había un acuerdo para que en sus terrenos pudiera llevar a cabo una edificación para poder recuperar una pequeña parte. Y aquí lo que se habla es de que, bueno, ese terreno es voluntad del gobierno vasco el que nos lo pueda hacer. Y yo pregunto, ¿ese grupo de gobierno estaría dispuesto, ya que es tan generoso, por ejemplo, a ceder Landa Perakustasoka a las familias para que lo utilicen cuando quieran, día y noche, gratuitamente, a ceder las instalaciones de Durango Quirola a los jóvenes gratuitamente también, porque todo depende de la voluntad? Que yo sepa, el Ayuntamiento de Durango es el único ayuntamiento de esta comarca que ha subido los impuestos. Me imagino que también es cuestión de voluntad. Si todo es cuestión de voluntad, que este equipo de gobierno me responda, por favor, a ver si en esa situación, ¿qué es lo que hay? Y después, es muy fácil decidir sobre lo que se hace en el terreno del vecino. Si nosotros tenemos, si yo tengo una casa, con simplemente la casa sin pequeño terreno ni nada, y escucha, y tú, por ejemplo, mira, ya que has hablado, eres mi vecino y en el terreno de al lado tienes unos árboles maravillosos. Yo soy un privado, no soy un público, Arit, te he respetado en todo momento, te pido por favor que me escuches, ¿vale? Entonces, yo voy a decidir si en el terreno que tú tienes al lado de mi casa me vas a construir un jardín para que yo lo disfrute. Pues es que estamos llegando a tal absurdo que estamos llegando a ese límite. Entonces, nosotros sobre el límite insistimos en que lo que tenemos que hacer es negociar y acordar y avanzar. Tenemos todavía alguien aquí que no hemos escuchado todavía en la mesa. Bien, yo por reducir los absurdos a la simplicidad de la realidad actual, diré que, por ejemplo, ahora mismo el gobierno vasco se plantea regalar 60.000 metros cuadrados al Ayuntamiento de Bilbao, gratis. Un terreno exactamente igual que el que tenemos ahí. Por poner ejemplos, ¿qué pasa? Siento repetir la palabra Bilbao, no tengo nada en contra de los bilbaínos ni bilbaínas, ni mucho menos, pero se da la casualidad, muchas casualidades, de que a Bilbao le caen muchos regalos y a Durango nos toca pagar demasiadas veces el doble. El detalle me gustaría luego, por favor. ¿Perdón? El detalle de esa afirmación. Bueno, repito, determinadas poblaciones nos toca pagar con impuestos y con otras tasas que vienen de regalo, como los caballos de Troya, con algún regalito dentro.
Se habla del gran parque del proyecto actual, 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, no dicen que hay 77.000 metros, más del doble de metros para construir viviendas. Y todo esto sin tener en cuenta, obviamente, que, como dice los estudios que se hicieron recientemente, los metros cuadrados por habitante están muy, muy por debajo, en torno al 30% por debajo de las recomendaciones de la OMS en Durango. Es decir, necesitamos zonas verdes, necesitamos más zonas verdes, no más habitantes y menos zonas verdes. Por eso creemos que el proyecto viable tiene que ser viable medioambientalmente, socialmente, económicamente también y legalmente. Ya he dicho, no creemos que legalmente sea viable el proyecto actual. Nadie aquí ha defendido el proyecto actual. Todos los partidos que estamos hoy aquí hemos defendido que hay que cambiarlo. Lo que no he oído a nadie decir, porque yo no soy juez, pero sí soy gestor del Ayuntamiento de Durango, y hay una cosa que sí sé, que es que cambiar la edificabilidad pasa por cambiar el Plan General de Ordenación Urbana. Ni más ni menos. No estamos hablando ni siquiera de cambiar el PERI, estamos hablando de algo superior, de empezar desde cero de un plan para todo Durango. Y si los partidos que aquí apoyamos eso, ¿qué hace falta cambiar? Lo que sea que haya que cambiar pasa por eliminar el proyecto actual y, como dice la pregunta, poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana. Y eso se hace en el Plan General de Ordenación Urbana. Y eso es lo que la pregunta plantea, lo que Erabaki plantea y lo que quiere decir votar sí. Y por esto he repetido y seguiré repitiendo que todo lo que no sea votar sí el domingo, todo lo que no sea votar sí, es estar a favor del proyecto actual de 5 torres, 554 viviendas, 1.500 personas, 1.200 vehículos nuevos. Y por eso votaremos sí. Y concluiré diciendo que en algo coincido con el PNV. Creemos que efectivamente hace falta un proceso del que salga un proyecto viable tras escuchar a los durangarras y sin condicionar a nuestros hijos e hijas, efectivamente. Y también sentarnos con ETS y cumplir las leyes. Y sabemos lo que dicen las leyes. Las leyes está estipulado en el informe cuál es la edificabilidad mínima y la máxima. Sabemos cuáles son las normas de juego. Sobre el tiempo, por favor. Perfecto. En base a estas normas de juego, necesitamos un proyecto que cubra las necesidades presentes y futuras del Durango. Es que de casco vamos a romper un poquito la dinámica para preguntar de nuevo si hay alguna pregunta entre el público, si alguien quiere plantear alguna cuestión. Sí, ahí estoy viendo que hay una persona que tiene alguna pregunta. Un poquito de paciencia, unos segundos, por favor. Bueno, quería saber, imagino que estará cuantificado el coste de esta consulta sobre una paralización de un proyecto que ya está paralizado. Vale, es una pregunta general que no está avanzada nadie en particular, así que el que quiera recoger el guante. Creo que sería interesante que respondiera el PNV, ya que hoy mismo ha dado una cifra, igual sabe algo sobre. Bueno, si no he entendido mal la pregunta, es sobre el coste de la consulta en sí, ¿verdad? Yo creo que en los presupuestos estaba consignado inicialmente por lo menos 30.000 euros para la consulta, pero luego no sé si ha habido alguna modificación, pero inicialmente el coste que estaba previsto para la consulta ha sido de 30.000 euros. No sé cuánto se lleva gastado, no tengo el detalle, yo creo que eso el equipo de gobierno lo debería de explicar mejor. Sí, sobre la consulta, se puso una parte de 35.000 euros y sobre eso se ha controlado comunicación, se ha controlado la empresa responsable que ha trabajado y ha informado a la ciudadanía. Sobre eso, la partida que se puso fue esa. Sobre lo que pueda costar la paralización, que realmente no está paralizado. Se ha dicho y se ha insistido para quitar valor a la consulta que el proyecto está paralizado, pero de ninguna de las maneras está paralizado el proyecto.
Sí, yo iba a ir un poco por ahí, por ese sentido. Se ha utilizado muy alegremente últimamente la palabra paralizar un proyecto, y paralizar un proyecto legalmente tiene unas connotaciones y hace falta una serie de pasos legales, digámoslo así. Se ha achacado primero unas denuncias previas, una inicial por parte de H. Bildu y de Seguridad sobre el convenio, que declaraba nulo en pleno derecho el convenio y que no paralizaba la ejecución del PERI. Un segundo proceso judicial contra el propio PERI y el PAU que tampoco paraliza para nada el proyecto. Y por último, la declaración de lesividad contra el proyecto de reparcelación, que tampoco paraliza el proyecto. Lo que hace es solicitar una revisión del plan de reparcelación acorde a los intereses de Durango, porque entendemos que no defiende los intereses de Durango. Vamos, en resumen, que se han dado todos los pasos que se han podido dar para intentar paralizar el proyecto antes de la En resumen, que EAJ-PNV mandó a casa un boletín que decía que donde se decía que bueno, se cuestionaba una sanción, y bueno, pero ahora mismo creemos que la consulta planteada por el equipo de gobierno carece de sentido a día de hoy, ya que no se trata de un proceso vinculante, el proyecto ya está detenido, es decir, habéis mandado un boletín a casa con una página de información sobre escuchar para avanzar y bueno, demás historias, y la información que emitís aquí es directamente mentira. Es decir, acabas de admitir que lo que has mandado, que se ha intentado paralizar, que se ha intentado desde el equipo de gobierno detener esto ahí antes en la posición, pero que no está detenido. Entonces, lo que directamente habéis mandado para informar a la ciudadanía, luego está bien, y que está bien el debate, que se diga que, bueno, que la consulta, que tiene que haber información, y bueno, creo que en eso se ha hecho una inversión, se ha hecho tiempo, nos hemos reunido todos los partidos, incluso hemos recibido las aportaciones del PS para que la información que se iba a dar a la ciudadanía fuera lo más neutra y completa posible. Entonces sí, porque entendemos que había una necesidad de informar a la ciudadanía. Lo que no es informar es directamente mentir. Y bueno, ahora acabas de admitir que habéis mandado un boletín a casa. Donde en noviembre de 2020 se aprobó la declaración de lesividad, sí o no, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Durango, con los votos únicos a favor de EH Bildu y Herria de Descubrida. Sí, eso no detiene en ningún momento el proyecto. Vamos a, tal como habéis procurar, de todas formas, dentro de lo posible, responder las preguntas que nos hacen. Sí, yo solo por alusión, las intenciones de las personas que se quieran poner por parte de terceros no lo voy a defender, pero desde luego voy a defender los intereses y las intenciones que tenía Herria de Descubrida cuando puso estas demandas y cuando ha hecho estos procesos, que es defender la legalidad de los procesos y eximir al ayuntamiento de las posibles responsabilidades de no cumplir la legalidad. Sí, sobre el informe de legalidad que se ha citado, que se presentó en noviembre, que se aprobó por pleno, como bien sabréis, y igual conviene recordar, ese informe de legalidad no es algo que fue una ponencia del equipo de gobierno, no es un papel político, no es una carta que mandamos a ETS o a Autoclavo. Se basaba en un informe jurídico hecho por la parte técnica jurídica del ayuntamiento, y se basa en ese informe, en esa legalidad. Entonces, ese informe decía que el proyecto de reparcelación era un proyecto lesivo para los intereses de la ciudadanía. ciudadanía. Estamos, con todo el respeto, estamos empezando a derivarnos ya respecto a la pregunta original. Evidentemente son detalles importantes respecto a por qué se ha hecho lo que se ha hecho, pero es verdad que si empezamos así con cada pregunta, pues quizás no vamos a poder seguir avanzando mucho. De todas formas, voy a volver a preguntar porque puede que haya alguna pregunta más. Intentaremos en la medida de lo posible responder a cualquier cuestión que haya entre el público. Y os animo a que os animéis y planteéis algún asunto. Y si no, pues retomaremos nuestra dinámica de los últimos minutos y volveremos planteando otro asunto. Aprovechamos, y quizás también por seguir rompiendo un poquito el ritmo a lo largo de estos días de campaña, sí que había posibilidad de hacer llegar a través de correo electrónico algunos comentarios, preguntas, lo que la gente tuviese bien
hacer llegar. Una persona escribía lo siguiente, y os lo leo, viene coronado por una pregunta que si queréis después pues, se puede pasar a debatir, que decía literalmente, leo: los soterramientos del tren en Eibar y Urduliz, las nuevas estaciones de Eibar y Ermua son ejemplos de inversiones que ETS y el gobierno vasco han financiado en su totalidad o parcialmente, sin exigir a cambio de eso a los ayuntamientos la construcción de viviendas. Pero en Durango el proyecto exige la construcción de más de 500 viviendas, después de 130 años sufriendo las molestias y perjuicios de unas vías que dividían el pueblo. La pregunta que hacía esta persona era: ¿no creéis que ETS y el gobierno vasco debería hacer en Durango lo mismo que esos otros pueblos? La verdad es que, mirando con un poco de perspectiva, creo que ya hemos hablado un poquito de eso, pero si queréis iterar, ya que es literalmente una pregunta que se ha hecho llegar así, pues abrimos turno. Yo creo que demuestra la preocupación que hay en Durango por cómo se intenta, cómo ese sentimiento de amenaza constante que también tenemos desde el pueblo, ¿no? Que es, ahora tenéis que pagar, ahora os pasaremos la factura, ahora es vuestro turno de pagar, perdona, Durango ya ha pagado con sus impuestos, como he dicho antes, como ha pagado el Soterramiento de Durango o el metro de Bilbao. Entonces, eso me da tristeza incluso, ¿no? Ese sentimiento de que la gente se esté pensando ir o no ir porque ha oído que el ayuntamiento, si paraliza, tendrá que pagar 266 millones o no sé qué. Mucho de eso ha habido esas fake news, esas noticias falsas al estilo de Trump o Vox, que sueltan una noticia sin ningún dato que marque, siendo directamente falsos, porque el hecho de paralizar el proyecto no es poner pagar 266 millones. Me gustaría saber de dónde se saca esa cifra, pero es ese sentimiento de miedo, ¿no? Esos bulos continuos de gente que no se quiere posicionar. Y me parece que eso es lo peor que se le puede dar a la ciudadanía. Una consulta donde la gente tiene que ir, y eso se dijo desde el principio, cuando ya en noviembre de 2019, cuando se decidió la pregunta, todos los partidos unánimemente dijimos que la ciudadanía tiene que estar bien informada. Pues dentro de ser informada aparecen bulos de el ayuntamiento tendrá que pagar millones y que no ayudan en nada a que la ciudadanía vaya a votar libremente. Yo creo que hablar de sentimiento de miedo y amenazas con una cosa así está bastante sobrado por todos los lados, pero bueno, aparte de eso, no es verdad que una de las posibilidades la hemos recogido en el informe tal cual. Yo en ningún momento he dicho ni voy a decir que se tenga que dar esa situación, pero es una de las situaciones que se puede dar y está recogido en el informe, opción 4. O sea, no es algo que nadie se ha inventado. Hemos estado todos de acuerdo en que eso debía aparecer. ¿Se puede dar esa posibilidad? Sí, igual que no se puede dar. ¿Por qué? Porque no tenemos que hablar sobre hipótesis, no estamos hablando sobre certezas. Es el problema de todo esto. No puede ser que vayamos a las charlas y de una charla a otra la contestación de la persona que hace la intervención sea distinta porque dice: no, es que lo he pensado y de la semana pasada a esta, he cambiado la forma en la que os voy a responder. ¿Eso es serio? ¿De verdad eso es serio? Esa es la información que queremos transmitir. No son amenazas ni miedo, son incertidumbres, lo único que estamos transmitiendo con todo este proceso. Efectivamente, en la línea de lo que está comentando. Ese punto de esas opciones posibles para el futuro, no es si se paliza tendrá que pagar esto, sino si se paliza, si no se llega a acuerdo, no sé qué, y muchas variables y muchas condiciones para llegar a un hipotético, una hipotética indemnización que se puede dar o no. Eso siempre tendrá la última palabra. Durango tiene que meterse en esa indemnización o no. Pero tal y como se ha dado la información de que si se paliza esto va a haber que pagar 200 millones, es una mentira. Otra más. No son ni mentiras ni amenazas, son realidades, y realidades basadas en datos objetivos totalmente. Porque, tal y como ha dicho Jessica, es una de las posibilidades, sí, pero es que es la única posibilidad de que se lleve a cabo el gran parque que vosotros estáis diciendo. ¿Por qué? Porque está claro que no hay un consenso para un gran parque, está claro, y si se quiere llevar a cabo eso sin consenso, y no lo digo yo, y lo dice AJPNV, lo dice un experto en el ámbito del urbanismo, como es Álvaro Cerezo, dice: si la actuación se ejecuta en margen de ETS, la actuación quedaría en manos del ayuntamiento y debería procederse a la expropiación. Y para llevarse a cabo la expropiación, se activan los mecanismos expropiatorios, indemnizatorios y de valoración establecidos en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y el cálculo no me lo he inventado, para nada. Dice
Exactamente. Considerando un valor promedio de 1.560 euros metro cuadrado y una repercusión promedio de carga de 100 euros metro cuadrados pendientes, obtendríamos que el valor de la indemnización aproximada sería la siguiente: 253 millones de euros, de los cuales además hay que añadir el premio de afección del 5%, con lo cual se ponen 266 millones de euros. Además, y ya que me he cogido el informe, también dice, como conclusiones preliminares, cualquier alternativa que se plantee debe tener el consenso de ETS, tanto por razones competenciales y urbanísticas como por los acuerdos suscritos. En función de la ordenación que se proponga, es preciso contemplar que cualquier alternativa debe considerar los posibles impactos sobre el ayuntamiento en indemnizaciones, que según el caso pueden llevar a la quiebra a la hacienda municipal e impedir otras políticas y servicios públicos. No es una amenaza, no es infundir miedo, para nada, son realidades y datos objetivos. Bueno, eso, no, sí, si quieres contestar, no, pero es que lo que se ha dicho en la noticia era, si se paraliza, hay que pagar. Eso no es cierto. Porque además es curioso que digáis que el proyecto está paralizado, pero al mismo momento, si se paraliza, pagamos. Estáis en ese... Además me parece que me produce tristeza realmente, casi a nivel personal, que antes del Ayuntamiento de Durango y detrás tenéis miles de personas que os han comprado para que hagáis vuestro trabajo de manera adecuada, estáis intentando enredar, buscando la palabra, buscando el recoveco, y tratar de que con unos pagos millonarios que si hay consenso con cualquier punto que se pueda convencerse, desde un parque hasta bajar edificabilidad, hacer otro proyecto, hacer viviendas de protección oficial o hacer un centro de emprendimiento cultural, lo que sea, si hay consenso no va a pasar nada. Entonces, esa amenaza es eso, amenaza, es asustar a la ciudadanía para que el domingo no vaya a votar en un día histórico. No, totalmente de acuerdo en que si hay negociación, si hay consenso, claro que no hay ningún problema. El problema es que no se puede llegar a ningún consenso, a ningún acuerdo, si lo que ponemos, si la propuesta que ponemos encima de la mesa es solo, oiga, hágame usted ese parque maravilloso, que además tengo otra pregunta, porque incluso poniéndonos en el caso de que el gobierno vasco diga, bueno, vale, estoy harto de esta situación, os quedáis con el terreno. Me parece estupendo, os vais a quedar con el terreno. Solamente os voy a pedir que me vais a dar la parte que yo podría conseguir con la edificabilidad, que digamos, lo comentó aquí también el técnico de Iritical, podría ser aproximadamente de unos 35 millones de euros. Solamente esa parte en la que se podía edificar. El resto del parque nos lo regalan, que me parecería maravilloso, estupendo. Vale, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar este ayuntamiento de Durango los 35 millones de euros? Eso es para empezar. Después, ¿de dónde va a sacar el dinero necesario para desarrollar todo ese gran parque de, no olvidemos, 60.000 metros cuadrados, que solamente plantando arbolitos nos va a salir una pasta? ¿Y de dónde va a sacar después el dinero cada año para mantener ese gran parque? Eso es lo que me gustaría saber. Y eso es lo que a mí sí me da miedo también, porque cuando hablamos de ese tipo de cosas, desde mi trabajo, desde mi punto de vista, desde luego, desde la irresponsabilidad, me preocupa el futuro de este ayuntamiento y me preocupa el futuro de nuestros hijos. Sí, bueno, lo primero, y agarrándome a esto último que se ha dicho, de los 30 y tantos millones de euros, también Iritical te hablaba del 15% del valor, no del completo, del 15%. Luego el informe me parece muy bien. Hay un informe también que complementa el convenio de Durango que habla de valores y repetiré, muy inferiores a los que ese informe habla. Y son datos, valores sacados por la propia ETS, que no habla de 200 y no sé cuántos millones por el valor del terreno. Hablaría, echando un cálculo rápido, 15 millones, casi parecido, con los valores de ETS con los que ni siquiera estamos de acuerdo y basados en la propia ley, basado en el cálculo que ETS hizo para el convenio para los terrenos de las vías, los poco más de 7.000 metros cuadrados de los terrenos de las vías. Estamos hablando de 60.000 metros cuadrados. Sí, de todo el y yo estoy hablando de que con el mismo cálculo del mismo precio del metro cuadrado establecido por ETS para las vías, me salen 14 millones, no 250. O sea que está muy lejos incluso de los valores que ETS ya planteaba. Y
con los que ni siquiera estamos de acuerdo. Aún así, mira, te lo acepto, incluso con 15 millones de euros. ¿Me podéis explicar, por favor, cómo lo vamos a hacer cuando tenemos un presupuesto anual de 35 millones de euros? Incluso así. ¿Cómo podemos plantear un debate serio diciendo que se ha lanzado una cifra de 260.000 euros e incluso aceptando que esa cifra no sea tal y que se tenga que reducir en 18? Es decir, ¿cómo se puede plantear un debate serio y en que se pide rigor, información a la ciudadanía, planteando en opciones, en variables o bueno, puede ser 266.000 o 15? Eso no es un debate serio y no ayuda a nada que la gente vaya el domingo a votar. No, repito por si no se ha entendido. Estamos hablando de que la expropiación Con forzosa todo los hombres respeto, simplemente es un cálculo establecido en la ley, pero me he puesto en el caso de incluso si nos regalaran ese terreno. creo que estamos empezando a alterar ya. Yo solo por contestar por interpelación. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues mira, lo dice la segunda parte de la pregunta. Poniendo en marcha un estudio, una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana. ¿Que hay que negociarlo con ETS? Sí, estamos de acuerdo. ¿Que el proyecto actual no es viable? Pues parece que también estamos de acuerdo. ¿Que la única alternativa legal a eliminar el proyecto actual y hacer algo viable es votar que sí el domingo? Pues nosotros sí lo creemos. Os agradezco el punto final de este tema y nos movemos a otro, que tampoco vamos a irnos muy lejos, porque hay apartados del PERI, como se ha nombrado también a lo largo de la conversación, que pues están en los tribunales. Ahora mismo, la pregunta, una vez más, para el debate entre todos, 10 minutos aproximadamente, es ¿cómo le puede afectar esto al proyecto? El hecho de que haya actualmente algunos apartados del PERI en los tribunales. Yo seré muy escueto. Los procesos judiciales que hay en marcha, por mucho que los quieran usar contra la consulta y por mucho que nos digan que van a alterar el resultado de la consulta, no es cierto. Los procesos judiciales que hay abiertos son contra la legalidad de los procesos del proyecto actual, del PERI actual aprobado. Y salga una cosa o salga de otra, atacan al proyecto actual de Las Torres. Es decir, el resultado de los procesos judiciales, en todo caso, afectarían a posibles cambios si saliera Las Torres, o sea, si se votara el no, ganara el no, y saliera que la ciudadanía quiere este proyecto de las 5 torres. No sé lo que pensará la ciudadanía, pero aquí todos los partidos parece que nos hemos posicionado en contra del no. Entonces, en este caso, los procesos judiciales aún menos afectan al resultado de la consulta. Y por hacer un pequeño, mezclando un poco el tema anterior con la consulta ciudadana que se plantea el domingo, bajo ningún concepto salga el resultado que salga, va a tener un coste económico para este ayuntamiento. Bajo ningún concepto. Y esto es tan sencillo de explicar como que si hubiera algún tipo de coste derivado de alguna de las posibilidades de la consulta ciudadana, el propio Consejo de Ministros, cuando aprobó esto, nos hubiera exigido un informe económico que avalara que había ese dinero para apoyar cualquier decisión que se tomara el Pleno. El Pleno también lo tenía que haber hecho. No se hizo. ¿Por qué? Porque el resultado de la consulta no vincula económicamente absolutamente a nada. A lo único que vincula es a no salir adelante con un proyecto de 5 torres y a poner en marcha un nuevo proyecto con la participación de toda la ciudadanía. Tú mismo lo has dicho, es que la consulta no es vinculante. Otra cosa es que políticamente la aceptemos o no la aceptemos, pero es que no es vinculante. Entonces, el Consejo de Ministros a una cosa que no es vinculante no te va a poner una pega, eso está claro. La consulta es lo que no afecta al proyecto, tampoco. Aquí tenemos tres procesos judiciales abiertos ahora mismo que volvemos al informe con el que hemos pretendido dar la información más clara a toda la ciudadanía. Escenario 2, escenario 3. ¿Qué pasa si en un proceso judicial llegamos a el juez dicta una cosa o dicta otra? Aquí están, en todos los escenarios hay diferentes posibilidades y en función de lo que dicta un juez puede pasar una cosa u otra. Por cierto, antes que lo has dicho lo de ETS, el proyecto de parcelación se lo metisteis a ETS incluso y aún así se recibió porque lo que querían era sentarse y tener una buena sintonía. O sea, que la predisposición está claro que estaba, a pesar
de que también este proyecto de reparcelación, que no se nos olvide, que se ha anulado en un principio por defecto de forma, ahora se ha vuelto a meter, pero en un principio el propio ayuntamiento, bueno, el propio juez la paraliza por un defecto la anula por un defecto de forma y ahora la vuelve a meter. Entonces, esto de que estos procesos judiciales no van a afectar, pues entonces está claro que desde un principio hemos metido escenario 2 y escenario 3, lo que implica un proceso judicial u otro proceso judicial. Hablando de la información que está recogida en ese informe, donde sí que se explican algunas cosas de la judicialización, lo que no se explica para nada claramente es, porque se ha dicho aquí en los foros una y otra vez, y la verdad es que yo me he quedado bastante sorprendida, es que esa judicialización fue por parte de dos particulares, cuando esos dos particulares concretamente han sido dos concejales de EH Bildu y de Herria Eskubidea, y creo que eso también es algo importante que no se ha recogido para nada y que de alguna manera se ha venido a ocultar. Y luego comentar que el Herria Eskubidea sí que interpuso en 2018 un recurso contencioso administrativo por el PAB, que hay que decir que fue desestimado, que eso tampoco se le está dando demasiada importancia. Sobre cómo puede afectar los judiciales a la consulta, pues como el compañero Jorge, pues no tiene ninguna relación con ella. Se habla mucho de estos procesos, bueno, sí en su momento un miembro de EH Bildu sí que metió un recurso contra el convenio, que hemos dio la razón, pues, que es decir, que el ayuntamiento del gobernador del PNV y ETS hicieron también gobernado por el PNV, dirigido por el PNV, hicieron un convenio que estaba mal, es decir, se hizo bien recurriendo eso, porque estaba mal el convenio. Y luego se dice que sobre el informe de lesividad y que cómo puede afectar eso, y que eso puede condicionar una reunión o no con ETS. Hay que decir que después de la informe de lesividad sí que el ETS dirigido por el PS sí que se reunió, perfecto. La verdad es que la dirección del PNV con ETS nunca recibió ningún informe, solo recibió el aviso de que se iba a hacer la consulta y fue razón suficiente para no querer reunirse con el Ayuntamiento de Durango hasta después de la consulta, como lo dijo literalmente. Ese informe de seguridad que se dice como que ha dicho antes también, que no fue una ocurrencia del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, sino fue un informe técnico y que tenéis acceso y que habéis visto y habéis seguido. Ese informe lo que dice es que el proyecto de representación era lesivo para los intereses del banco, es decir, que afectaba negativamente a la ciudadanía del Durango. Mi pregunta es, si cayera sobre vuestra mesa, en el gobierno del Ayuntamiento de Durango, un informe que dice que el proyecto de parcelación puede ser lesivo para los intereses de Durango y que va en contra de los intereses de la ciudadanía de Durango, ¿vosotros qué haríais? Por el bien de que, vale, que no sabemos qué, ¿no? Dejar de lado los intereses de la ciudadanía de Durango, no defender los intereses de la ciudadanía de Durango, o si cogeríais ese informe y lo quitaríais, porque nos estáis atacando, que hemos presentado un informe, que mal habéis hecho, que habéis entorpecido las negociaciones. Vosotros realmente, teniendo un informe que os dice que esto es dañino para el Durango, ¿no le haríais caso? ¿No intentaríais solucionar eso? Nosotros tenemos claro desde AJPNV que siempre defendemos los intereses de Durango y los intereses de los y las duranganas, pero tenemos también igual de claro que los tribunales nunca son ni la mejor ni la primera opción. Nuestra opción siempre es el diálogo y siempre es intentar alcanzar acuerdos, porque entendemos que esa es la vía para mejorar y para avanzar. Este proyecto de parcelación se hizo en 2018. Después de tener 12 años parado el proyecto del periferrocarril, 12 años, bajo gobierno del PNV, se decidió con una rapidez inusitada en un año hacer el proyecto de parcelación, el proyecto de el PAU y el proyecto de urbanización. No es la vía judicial no es el mejor camino, evidentemente, y mucho menos entre instituciones públicas, porque no debe ser un camino. ¿Cuál fue la vocación de consenso que tuvo en ese momento el PNV y el PS en el Ayuntamiento de Durango para intentar llegar a un acuerdo, ya no solo con ETS, sino con la ciudadanía de Durango sobre cómo será el proyecto de parcelación? ¿Plantasteis en algún momento, en ese momento que además estaba surgiendo Erabaki, se estaban recogiendo firmas, en ese momento, cuando el Ayuntamiento metió la quinta y empezó a hacer los proyectos que, insisto, llevan 12 años sin hacerse? ¿Cuál fue la intención del Ayuntamiento sobre la participación ciudadana, sobre el entendimiento, el consenso? Ese gobierno del PNV y el PS, ¿cuál fue la vocación? Creo que es
creo que lo que se defendía en aquel momento por todos los partidos era consulta popular bajo la legalidad, que es lo que se ha hecho ahora, no lo que se estaba planteando. Porque también así no vais a recordemos que participar. había una primera pregunta que no es la que se lleva a la consulta, también que no se nos olvide eso. ¿Por qué? Porque había miedo de que aquella primera pregunta no pasase luego por el Consejo de Ministros. Entonces, lo que se defendía era hacer una consulta bajo la legalidad. Y luego también, que no se nos olvide, que aquí el otro día también el técnico ha dicho, se entiende, porque hubo varias preguntas acerca de los procesos judiciales, porque a la gente al final es una cosa que oye la palabra juez y bueno, pues parece que le pone nerviosa. Se dijo, se entiende que en el momento en que se llega a un acuerdo entre instituciones, que yo espero y confío obviamente en que no vamos a llegar a la expropiación ni nada de eso, entonces él dijo al técnico, se entiende que cuando se llega a ese acuerdo, los procesos judiciales se dejarán de lado. Eso lo dijo aquí. O sea, ¿cuál es la finalidad? Que todo pasa por negociar sin necesidad de haber entrado a los procesos judiciales. Porque si cuando se llega a una negociación en la que el ayuntamiento perderá, el que se perderá, el gobierno vasco perderá, todos perderán, intentaremos llegar a lo mejor para toda la ciudadanía de Durango y entonces, cuando llegamos a ese acuerdo, entonces se entiende que se paralizarán los procesos judiciales. ¿Qué sentido tiene entonces todo esto? ¿Por qué no se ha dado ese paso primero? Nosotros no sabemos exactamente qué dice o piensa el técnico, pero los procesos judiciales que defiende Riera en exclusividad se terminarán cuando se cumpla la legalidad. Eso para empezar. Me alegro que hayas dicho que la consulta, que la pregunta de la consulta tuvo que ser cambiada porque tenían miedo de que no cumpliera la legalidad. Es curioso, hace un momento decías que como no es legalmente vinculante parece que todo vale. No, como no es legalmente vinculante hay que cumplir la legalidad igualmente. Y por eso, vuelvo a decir, si el resultado dependiera de factores económicos, habría que haber puesto encima de la mesa informes económicos respaldando esa pregunta. Porque si no, el Consejo de Ministros no lo hubiera aceptado porque tiene que cumplir un trámite legal. En cuanto a solucionar, sí estamos de acuerdo que es mucho más fácil solucionar las cosas hablando. Y precisamente por eso intentamos hablarlo dentro del ayuntamiento, la pasada legislatura. Cuando no se nos quiso escuchar, presentamos alegaciones. Cuando se nos rechazaron las alegaciones, entonces es cuando asistimos a los tribunales, porque era la única vía ya posible, la única de defender los intereses de durangueses y duranguesas y sobre todo de defender la legalidad de las actuaciones del ayuntamiento. El recurso del PAU y directamente sobre el PERI, no nos hemos olvidado de él. Claro que lo presentamos, claro que hemos perdido en primera instancia y claro que lo defendemos en segunda instancia. ¿Por qué? Porque las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, que es donde está ahora mismo, avalan la tesis, avalan lo que estamos defendiendo. Por eso lo hemos llevado hasta el tribunal. También, y por último, termino, hay un segundo proceso contencioso, que es el contencioso contra el convenio, que, ya que vamos a nombrarlos todos, ha salido favorable a la tesis que defendía Riera en exclusividad y H. Bildu, es decir, es nulo de pleno derecho. Por defecto de forma. No han entrado a analizar todavía, estamos en el recurso y todavía no se analiza. No se pero ha es nulo. Casi Pero es nulo. es más representativo de cómo funcionan las cosas. Ya no es que ni hay que entrar en el fondo, sino que ya las formas son malas. Pero es nulo. Estaba mal hecho. ¿Reconocemos que estaba mal hecho, aunque sea en forma? Sí. Pero el proceso del contenido también estaba mal hecho. Y habéis metido vosotros por proyecto de cancelación de la lesividad y lo habéis anulado directamente porque había un defecto de forma. Había un defecto de forma en el juzgado, no en el ayuntamiento. En el juzgado. Y ha tenido que ser el abogado del ayuntamiento quien vaya a decir que se haga correcta y legalmente. En un caso ha hecho mal el juzgado y en otro Fíjate, lo hizo fíjate, volvemos a defender la legalidad del proceso. La que no defendíais antes. La que defendíamos antes y por eso metimos dos procesos y uno de ellos nos ha dado la razón y es nulo de pleno derecho el convenio. Nulo. Y creo que hemos quedado de acuerdo. El domingo votamos a ver, el domingo que se vota. A ver si los procesos judiciales salen sí y no, ¿qué votamos? ¿Qué tiene que ver? Nada de esto. Por eso la consulta es lo que no, estos procesos están tanto que nos están vinculados con la consulta. El domingo preguntamos a la ciudadanía a ver qué quiere sobre ese proyecto. Que es algo que en 15 años no se ha hecho hasta. Leo la pregunta por si alguien no se ha enterado todavía. ¿Está a favor de paralizar el proyecto del PERI 1 ferrocarril y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana? Si está de acuerdo, sí. Una pregunta que no tiene nada que ver, como ha dicho Jessica, con la que se defendía la legislatura. Sí, completamente Eso diferente. incluso se ha cambiado, pero aún así llega el momento de ir a votar y el pleno del PS dicen que no van a votar. Con el permiso. Dando los pasos que ellos creían que era conveniente.
llega el momento Con el permiso se ha de todos. defendido en 2019, en noviembre, se dijo que sí se iba a votar. En octubre de 2020, el PNV y PS dijeron que sí iban a votar. Llega la consulta y se dijo, dicen que no. Y posteriormente se ha declarado la lesividad. La lesividad es Lo cual defender los hace que derechos de carezca de sentido la consulta. defender los intereses de la ciudadanía de Durango con un informe técnico hecho por la parte jurídica del ayuntamiento. En ningún Si momento ante se ha eso, puesto si en ante duda eso el PNV, su opción sería, vale, pues no, aunque no defienda los intereses del ayuntamiento no, y de la ciudadanía, no me voy a meter porque a ver si ese se emociona. No, hay que ir, hay que hacer las cosas bien y hay que defender lo que hay que defender. En ningún momento se ha puesto en duda la parte legal de esa declaración de lesividad, sino la voluntad política de llevar esa declaración de lesividad en estos momentos antes de... La voluntad de defender los derechos de la ciudadanía, defender los intereses de la ciudadanía de Durango. Si os parece, vamos a poner punto final a este tema y vamos a movernos al siguiente. Por otro lado, estamos ya a puntito de entrar ya un poquito en la recta final de lo que va a ser este debate, así que voy a preguntar casi por última vez si alguien del público tenéis alguna pregunta, pues por favor aprovechad ahora porque ya no voy a volver en principio a dar muchas más opciones de preguntar. Entonces, bueno, podemos dar 5 o 10 segundos porque alguien se lo está pensando ahí, tiene alguna duda, no sé cómo formular la pregunta exactamente, bueno, que le dé alguna vuelta y si quiere formular la pregunta, pues ahora sería el momento. Y si no, como decía, pues estamos prácticamente ya entrando en la recta final. La última pregunta después de esta referida a los tribunales es mucho más suave, en principio es mucho más optimista, mira mucho más al futuro, con un cierto aire también de, bueno, pues, de deseo, y es tan sencilla como preguntaros cuál es vuestro proyecto ideal. En un mundo ideal, ¿cuál sería el destino de esos terrenos? ¿Cuáles serían los proyectos que llevaríais? Evidentemente podéis basarlo en la realidad, tanto como queráis, a la hora de dar la respuesta. Y por favor, estamos deseando escucharos. Es decir, que por nuestra parte es un proyecto ideal, pero en un mundo real, ¿no? Para EAJPNV el proyecto ideal es aquel que, una vez de escuchar a los y las durangarras, permita alcanzar un acuerdo con el gobierno vasco, que como hemos dicho es el propietario del suelo, y permita avanzar y llevar a cabo ese proyecto sin hipotecar las futuras generaciones. Un acuerdo que permita recuperar cuanto antes el trazado ferroviario para convertirlo en vía verde, que permita recuperar también todo ese espacio, ganarlo y convertirlo también en espacios verdes, en espacios de disfrute para la ciudadanía de todas las edades y, ¿por qué no?, que permita también atraer a Durango un proyecto estratégico supramunicipal, un proyecto que consiga ilusionar nuevamente a Durango. Y tenemos claro que esto no lo vamos a conseguir en los tribunales, sino que lo podemos conseguir a través del diálogo y a través de la entendimiento. Y un poco lo mismo, más que ideal, porque bueno, ideal, pues todos nos gustaría, no sé, salario mínimo interprofesional, poder subirlo X mil euros, pero obviamente tenemos que bajar a la realidad. Bajando a la realidad, pues nosotros abogamos por reutilizar ese espacio con zonas verdes tal y como está. Está claro que las alturas, estamos todos de acuerdo en que no es lo más conveniente. Creemos que se debe primero llegar a un acuerdo en el que establezcamos los límites para poder saber todos que es un proyecto real y viable. Cuando entre las dos instituciones, cada uno decidiendo por su parte, tengan claro dónde tenemos los límites, acudir a la ciudadanía y que entonces la ciudadanía decida dentro de esos límites que le hemos establecido qué es lo que ellos verían de la mejor manera. Está claro que tenemos un espacio para poder hacer un edificio en el que podamos coger un nivel de empresas o un polo de emprendedores. Está claro que puede ser un buen lugar para actividades deportivas, zonas verdes para diferentes edades, pero lo primero, tener claro dónde tenemos los límites y una vez de eso, acudir a un proceso participativo en el que la ciudadanía decide qué es lo mejor para todas y todos los ciudadanos. Bueno, por parte de Viernes Cuidado no voy a añadir mucho más. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho. Discrepamos en otras, como que, por ejemplo, defenderemos siempre los tribunales los intereses de los durangueses y las duranguesas, siempre y cuando no haya esta escucha. Obviamente siempre estaremos a favor de la escucha y del entendimiento y estaremos a favor de un proyecto que esté en consonancia con los deseos de la ciudadanía. Y recogiendo todo lo que han dicho, estaremos de acuerdo en poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana, que es lo que viene a decir la pregunta y lo que viene a ser votar sí el domingo. Que
repito, todo lo que no sea votar sí es estar a favor del proyecto actual de las 5 torres. Y votar sí es todo esto que estamos recogiendo y todo esto que estamos diciendo. Poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana. Creo que todos de acuerdo, creo que todos deberíamos ir el domingo y votar sí. Pues, sobre el proyecto ideal que pueda hacerse en ese espacio, yo creo que el proyecto ideal sería el proyecto que solucione las necesidades que tiene Durango como pueblo, ¿no? Pues son evidentes las necesidades de, como ha comentado antes Jorge, pues falta de espacio verde, falta de vivienda para la gente joven o vivienda de protección oficial y una realidad también de un sector comercial que, bueno, durante décadas se ha dejado de lado apostar por la industria y se ha decidido apostar por el sector servicio, pues tenemos un sector servicio que ahora, en mitad de una crisis y una pandemia, pues está debilitada, ¿no? Entonces, son unas necesidades que se me van a poner así, ¿no? Es algo que podemos plantear. Entonces, todo lo que se plantea ahí, pues igual tendrá que intentar solucionar esos problemas o esas faltas, ¿no? Cuando toca hablar sobre qué proyectos se puede hacer, yo creo que es un buen momento para mirar también la financiación externa, ¿no? Pues como pueden ser los fondos europeos, que ahora con el tema de la crisis, pues llegarán los fondos europeos y el gobierno vasco pues maneja esos dineros y pues eso, se sustentan en diferentes partes, como puede ser la sostenibilidad, la cultura y otros partes. Entonces, yo creo que puede ser una buena opción tirar de esos fondos europeos, hacer un proyecto interesante que pueda abonar espacios verdes, de vivienda de protección oficial, incluso un espacio de creación cultural, ¿no? Durango es un pueblo con una referencialidad cultural, bien por la SOCA, bien por el dinamismo asociativo que hay en el pueblo, pues es un pueblo que es referente cultural, pero creemos que eso se puede potenciar mucho más creando un espacio de creación cultural y que casi tenga su logo, ¿no? Prácticamente. Hay trabajos universitarios sobre eso, que se han hecho sobre el periferrocarril, sobre las opciones que hay en ese espacio. Entonces, sería ver cómo se puede también, esas financiaciones externas, para intentar aunar mejorar, hacer un espacio agradable, que pueda tener esa potenciación de lo cultural, que al final redundará en lo que la tercera pata que he comentado al principio, que es el sector comercio, ¿no? Si Durango coge rentabilidad, si a Durango viene gente de fuera, porque Durango es atractivo, el comercio y la hostelería serán las que se beneficiarían. Entonces, todo proyecto que se plantee debe ser un proyecto ideal de plantearse en unos términos en que se solucionen los problemas o se solucionen las necesidades que tiene Durango como pueblo. Ahí, David, nos vas a encontrar siempre, pero es que tu discurso ha cambiado bastante con respecto a lo que veníamos escuchando hasta ahora, porque ya hemos metido viviendas, hemos metido otras historias. Entonces, si realmente la apuesta de EH Bildu es apostar por un proyecto que realmente pueda ser viable y que realmente dé respuesta a las necesidades de los y las durangarras, por supuesto que nos vas a encontrar. Y por supuesto que abogamos también por atraer aquí fondos europeos, fondos de cualquier institución que redundarán sin ninguna duda en beneficio de los y las durangarras. Ahora, eso sí, me gustaría saber que efectivamente este es el discurso de EH Bildu y esta es la apuesta de EH Bildu, porque si es así, estoy segura que no vamos a tener ningún problema en llegar a un acuerdo. Que se ha intentado montar una falsa dicotomía entre Torres Parque durante esta consulta, no es así. EH Bildu es consciente de que desde EH Bildu hemos dicho que se va a respetar la decisión que salga del domingo, sea sí, sea no, y si es sí, respetaremos el proyecto que salga, un proyecto viable que salga del proceso participativa ciudadano. EH Bildu que cree que cuanto más espacios verdes sea mejor, es una cosa, pero de ahí a intentar hacer una dicotomía, intentar poner solo un parque, pues eso no es una realidad. Ya en las anteriores elecciones EH Bildu también propuso otras cosas que contemplaron un gran parque, pero que iban más allá. Entonces, igual se ha intentado llevar esa idea, ¿no? De parque solo, porque igual quizás era más fácil de rebatir, ¿no? Porque no, son expropiaciones. No. Evidentemente, el EH Bildu tiene claro que el proyecto que se vaya a hacer ahí tiene que ser un proyecto que la ciudadanía decida y entendemos que el proyecto ideal sería aquello que solucione los
descubrir las necesidades y problemas que tiene Durango actualmente. Hombre, no tengo aquí las anotaciones del debate del otro día, pero tus palabras exactamente fueron que el gobierno vasco nos podía regalar ese terreno para... Sí, claro, nos podía regalar. Una cosa no quita la otra, Una cosa no quita la otra, que el gobierno vasco pueda decir así un ataque de lucidez, regalar al ayuntamiento, es una cosa, y otra cosa es que ese sea un proyecto ideal, ¿no? Eso, en ningún momento dije que eso sería lo ideal, que nos regalasen, no, eso es una realidad. Si alguien más quiere hacer alguna aportación a la visión que tiene. Solo por comentar que, bueno, que tampoco sería nada especial ni nada que se ve por primera vez. Como he dicho antes, a Bilbao le van a 60.000 metros cuadrados para que hagan el mismo parque. No es nada nuevo. Y sin ser tan ambiciosos, desde luego lo que vamos a defender siempre es un proyecto que sea bueno para la ciudadanía, un proyecto obviamente que sea viable en todos los sentidos, no solo económicamente, también socialmente, también medioambientalmente, y que suponga una mejora para la situación actual de Durango, pero también para el futuro de Durango. Y pues intentaremos llegar lo antes posible, obviamente, y a través del diálogo con quien tenga que ser, si es posible. Pues si os parece, lo vamos a dejar aquí para pasar ya a, como hemos prometido al principio, al final también va a haber un turno, en ese orden por sorteo. Tradicionalmente has oído llamar a esto el minuto de oro. Bueno, no porque tampoco literalmente, pueden ser los 90 segundos de oro, pero sí que es verdad que vamos a intentar llevar el ritmo y este va a ser ya la última intervención que vais a tener todos y todas para poder hacer este debate, tal y como hemos hecho al principio. El primer turno de palabras le corresponde a Euskal Herria Bildu. Por favor. Bueno, decir desde aquí es que el 14 de marzo será un día histórico, ya que Ciudadanía tendrá opción de decir directamente si está a favor o en contra del mayor proyecto urbanístico que se va a hacer en nuestro pueblo. Y al fin y al cabo tendrá opción de decir cuál es el Durango del futuro que desea. Consideramos que la ciudadanía de Durango es suficientemente madura como para poder tomar una decisión y si dice que sí, en un futuro proceso participativo, tomar una decisión que no una decisión alocada. Entonces, consideramos que somos suficientemente maduros para tomar esa decisión, para ir a la consulta y votar lo que nos venga en gana, sea sí, sea no, sea nulo, sea blanco. Entonces, entendemos que pese a las amenazas que nos puedan llegar y que esos miedos que en los últimos días pueden haber generado ciertos discursos, pues que la gente vaya tranquila, ilusionada y esperanzada de que sí, que está poniendo su granito de arena en un día histórico para Durango y que está construyendo, con su voto, está construyendo el Durango del futuro. Segundo turno de palabra, Partido Nacionalista Vasco, Mireia Rodríguez. Bueno, pues como he explicado, la JPNV se abstiene en esta consulta porque, aunque defendemos claramente la participación, entendemos que esta consulta en este momento, y tal y como está planteada, carece de total sentido, porque ya se ha tomado una decisión unilateral por parte del equipo de gobierno de paralizar ese proyecto. Por eso nosotros abogamos por una participación más amplia, una participación que nos permita, de alguna manera, escuchar lo que realmente Durango necesita y llevar a cabo un proyecto realista, viable y de consenso para este ámbito. Un proyecto que cubra las necesidades reales de los durangarras. Un proyecto que nos permita recuperar cuanto antes esa vía verde, recuperar ese gran espacio de 60.000 metros cuadrados que tenemos en el centro de Durango y que nos permita también recuperar la ilusión. El JPNV, en definitiva, lo que apuesta es por definir bien el terreno de juego, escuchar, negociar, trabajar y avanzar. Es que el casco, tercera participante, Jessica Ruiz, Partido Socialista de Euskadi Histórico Esquerra. El Partido Socialista el próximo domingo no acudirá a votar, simplemente porque consideramos que antes de eso es necesario dar otros pasos. Es necesario sentarse a negociar, a hablar, pues establecer unos límites de un proyecto real y viable y entonces acudir a la participación ciudadana. Porque creemos, y así lo hemos podido comprobar, que ahora mismo lo único que tenemos son incertidumbres, que la gente no se aclara, no tiene claro lo que supone el sí, lo que supone el no. Entonces creemos que por un lado no hemos sido capaces de transmitir la información y por otro lado antes había que haberse sentado, haber negociado, haber acordado, tener un proyecto, unos límites para un proyecto viable y real y entonces acudir y pedir la participación ciudadana para conseguir entre todos el mejor proyecto para todas las durangueses y los durangueses. El casco, cerramos la ronda, por lo tanto, Jorge Marera, Herriaren Eskubidea, Elkarrekin Podemos Independiente. Desde Herriaren Eskubidea, solo queremos animar a la ciudadanía a participar
participar de esta consulta histórica, una consulta en la que podremos decidir qué hacer con un terreno en el centro de Durango, una consulta que nos permitirá participar y que podrá, si queremos, abrir un nuevo procedimiento para, entre todos, crear un proyecto que sea acorde a las necesidades presentes y futuras de Durango. Y creemos que tenemos que ir a votar a por el sí, porque creemos que es la única posibilidad de cambiar el proyecto actual, que no tiene ningún sentido, que nadie aquí lo ha defendido y que además pues es un poco incoherente con la situación actual del Durango. Entonces, creemos que la decisión la tiene que tomar la ciudadanía, que ellos son los que lo mismo nos tienen que decir qué tenemos que hacer. No tenemos que hacerlo nosotros en despacho, sino que tenemos que dar esa oportunidad a las personas y seguiremos trabajando y defendiendo lo que salga a partir de ello. Pues es que recasco, con esto llegamos al final de este debate. Es que recasco a todos, a todas por venir como público, por haber participado también, por supuesto, a los 4 participantes que han estado aquí. Y solamente nos resta recordaros a todos que el domingo, día 14, es el día de la votación. Y este barik, es que recasco, donde sale tarde que